Guain bigarren ponentzia edukiko dugu. Beraiek errenteriatik datoz, errenteriako gazteen etxe bizitza komunitarioa aurkeztera. Eta handik ezkerretik hasita, Xabier, udaleko gazteri zinegotzia. Miren, bera da Zabalduz kooperatibakoa eta Jose Danielek esan duen bezala ez, bera dago pixkat bide laguntza edo facilitazio hori egiten bertan, gazteekin. Eta gero, Jenny eta Ernesto, beraiek dira etxe bizitzako bi bizilagun, bertan bizi dira. Orduan zuzenean zui hitza emango dizuet, eta gero Jose Danielekin egin dugun moduan, bukaeran zalantzak eta tarte egongo da galderak egiteko. Bale, kaixo, egunon, eta eskerrik asko gonbidapenarengatik. Esan bezala, gu gara etxebizitza komunitarioko, errenteriako etxebizitza komunitarioko proiektuko atal ezberdinak ordezkatzen dugun pertsonak. Ni, gazteria zinegotzi bezala, tokatzen zaitu hori pixkat lidergo politikoaren eta udalak egiten duen parte horren kudeaketa, eta hori da pixkatu bain lehenengo atal hontan azalduko dudana. Lehenik eta behin, gure etxe bizitzak ez daka izen propiorik, hemen ikuste zuen Galtzara Borda. Galtzara Borda da errenteriako auzo bat, nun dago kokatuta etxe bizitza hau. Justo hau da, aurten egin den ekintza komunitarioetako bat, gero azalduko dutena. Oain zentratuko naiz pixkat proiektuaren bere izaeran, ukiduen garapenean, nola iritsi garen etxe bizitza hau sortzera eta hau izatera. Esan bezala, lehenik etxe bizitza komunitarioak dakan logika da, hau eraikin publiko bada, udalaren udalak jabe zuen eraikin bada, 5 pisukoa Galtzara Bordako auzoan dagoena, eta erreforma sakon bat egintzen proiektu bati erantzuna emateko. Proiektu hau, edo honen jatorria da Mareagora prozesua. 2017an egintzen prozesu, gazteri osoa, errenteriako gazteri osoa lanen jarri zuen prozesu partaide bat. 3 adintalde ezberdinetan sailkatuta, 0-12, 13-17 eta 18-30 adintarteetan. Eta, zertan, adintalde bakoitzak zekan kezka edo arazoen partaidetza edo elkarbanatze hortan, soluzio ezberdinak ipini ziren. Orduan, adibidez, txikienen sektorean edo pixkator sorten zen kezkan espazio publikoaren inguruan, hor sortu zen aurrek beraiek diseinatutako parke bat, dela hori Barandiaran, barkatu Txirrita parkea, gaur egun hori errenteriako zentroan dagoena. 13-17 adintarteak pixkat espazio publikoaren erabilera eta okupazioan inguruko hausnarketa bat eratorri zuen, hor gaur egun oraindik lanean gabiltza da, eta APOaren diseinuan gabiltza da, pixkat hor txartatu ditugu klabe ezberdinak zentzu hortan, eta gaur aurkeztera gatozena dela 18-30 adintarteari da zegokiona, eta gehien bat etxe bizitzaren inguruan eta prekaritatearen inguruan arazoak planteatzen zituen adintartea zena. Orduan, guztira, prozesu guzti honetan, 600 partaide inguru egon ziren, adintarte ezberdinetan, esan bezala, 4 hilabeteko prozesu izan zen Mareagora, eta gero, 4 hilabeteko prozesu horren ondoren, zehazki etxe bizitza komunitarioaren proiektuan urtebeteko garapena eta abiatzea egon zen. Asanblada ezberdinekin, dinamika ezberdinekin, baina beti ere, pixkat sortu zen problematika guzti horri erantzuna emateko. Orduan, ontara iristen geha, ja etxe bizitza bera. Oain, irakutsiko zuzte argazkitxo bat, ja nun ikusi dezakezuet nola den bai eraikina eta barruan dagoena. Baina pixkat eskema hau da. Gehien bat, hor sortu zen problematika hortara horri erantzuna eman nahi genion, baina gainera
bilatzen zena zen, pixkat individualismoaren edo kontzepzio horren aurka, ez pixkat talka hori bilatzea, bai? Azkenean, bueno, pixkat gure belaunaldian, eta, bueno, eta inkluso historikoke, aurreko belaunaldietan ere bizi izango zen duten, zu independizatzen zarenean, lagunekin zoaz bizitzera, edo lo que sea, edo pisu bat alokatzen duzu, baina beti ere ez ezagunekin jun zaitezke bizitzera. Eta hor egiten duzun bizitzazkenean da, zure logelan, ordenagailuakin, atu bola, sukaldeko txoko badakazu, eta listo. Horri kontrajarri nahi zion ere proiektu honek. Bilatuz, bakoitzak bere espazio pribatua izan dezala, zure logelan eta zure apartamentuan zure bizitza egiteko eskubidea eta zu antolatzeko nola antolatu erabakitzen duzu, baina hor badaude zona amankomun batzuk, komunitario batzuk, eta eraikina horren baitan estrukturatzen da. Orduan hemen ikusi dezakezu, bost solairu dituela etxe bizitzak, beheko parte guztia gordeleku eta garbigailu komunitarioak dira, lehenengo pisuan ikasgela eta gela banitz bat daude, gela balio nitzagu gaur egun ez dago erabilgarri, reforma bukatu gabe geratu zen, eta oraintxe bertan hori ez da erabiltzen. Hirugarren pisuan dakagu sukalde komunitarioa eta beste guztia dira apartamentuak. Apartamentuek, dakate, hemen eskuinen ikusi dezakezue zeinan eskema, 4 logela, zona komun txiki bat, oso sukalde praktiko bat eta maitxo batekin, pixkat egunerokoan erabiltzeko, eta komun bat. Adibidez, etxe bizitzek ezakate laberik, adibidez. Zer bereziago egin nahi badezu, edo jendeak gonbidatu nahi badezu, edo pixkat espazio gehiago edo baliabide gehiago eskatze dizun zer antolatu nahi badezu, horretarako daude espazio komunitarioak. Hau da, etxe bizitza, ikustez hori, eraikin gorri hau da eraikina bera. Hemen erdian, goian, da logela normal bat, hola entregatzen dira logelak. Behian ezkerretan dagoena da, sukalde komunitarioa, ikuste zuen, guztiz ekipatuta dagoela, eta, pixkat, ekintza komunitarioak eta sozialak egiteko prest dagoena. Hemen beste apartamentuko pixkat moztua agertzen da, baina da apartamentuko zona komun bat, ikuste zuen, justo ezkerrean dago atea, sarrerako atea, komuna, eta sukalde txikia, Eta goian eskubitan dagoena, hau da, eraikinetik zer ikusten den. Justo, errenteria ezagutzen baldin badezue, bakizue gure oso desente maldatan daudela. Eta hau dago, justo malda baten erdian, eta 5. pisutik hori da dagoen perspektiba. Hori ikusten da Galtzara Bordako auzoa, erdigunea, eta la papelera. Santo diseña, yes. Orduan, nor sartu daiteke etxe bizitza honetan, bai? Oso garrantzitsua da, gure proiektua ileikeia da, denok parte har dezakete, denok sar daitezke, baina itxia da ere era berean. Oain proiektuaren pixkasetasunak azaltzerakoan hori gehiago garatuko dugu. Baina gehien bat, eskatzen ditugun baldintzak hauek dira. Sartu alizateko 6 hilabeteko errolda minimo eduki behar duzu errenterian, eta errenterian bizitzen egon behar duzu. 18 eta 30 urte arte izan behar dituzu, kontratua sinatzerakoan, hemen dakagu pixkat adibide bat, non Ernesto justo sobre la campana sartu zela, baina ez talduko du. Gero, zerga eta beste beharretan egunean egotea udalarekin, jabetzarik ez izatea, edo por lo menos jabetza edo nolabaiteko jabetzaren portzentei bat, guzti hori erregulatua dago, baina orokorrean jabetzarik ez izatea eskatzen dugu. Urtean 26.000 euroko diru sarrerak izatea gehienez, eta hilean 80.000 euroko alokairua ordaindu ahal izatea. Hau izango litzake sarrera prozesurako. Gero, etxe bizitzan mantentzeko baldintzak, ez ditut aipatu, baina antzeman dezakezuen ez, alokairua gutxienez 80.000 eurokoa da hilabetean, errentaren arabera doa eguneratzen da, gehien ordaintzen duenak beti ere 26.000 euroko muga horrekin, baina gehiago ordaindu behar du, da diru sarreren, aurreko urteko diru sarreren 15%,
Eta gero beste ordainketa kakotxartean garrantzitsuena da ordu komunitarioen egitea. Bai? Gaur egun 9 ordu komunitario egin behar dira norbanakoak aukeratzen duen eragileren baten, antolakuntza edo beti irabazi asmorik gabeko edozein entitaten egin daitezke ordu komunitario hauek. 9 ordu gutxienez hilabetean, eta hori izango lirateke, digamos, baldintza minimoak, baldintza individualak, barkatu. Eta gero badago, komunitate bezala egin behar diren ordu komunitarioak. Hor, gaur egun, dauzkagu zehaztuta, urtean 4 ekintza egin behar dituela komunitateak. Eta, sarrera prozesua oso eskematikoa da, baina bai egia da, pixkat luzatzen dela demorantzear, ez daukagulako ere epeak zehaztuta, baina, azken finean izango litzake, zu zerbitzuan, dala hori, arreta zerbitzua, hiritarrari arreta zerbitzuan eskaera formala egin, Gazteria departamentuko kide bat, elkarrizketa bat egite dizu, azaltzeko zertan datza proiektua eta zeintzuk diran bete beharreko baldintzak. Aurrera egin nahi baduzu, espreski esan behar duzu, eta e-mail bidez adierazten dugu izan behar dela. Gero etxe bizitzara bisita bat egiten da, eta gero komunitateak bere baitan antolatuta daka taldetxo bat, harrera talde bat, pixkat bisita hori bertan bizi direnek egin alizateko. Bide lagunarekin elkarrizketa bat ere egiten da, pixkat ere perfila ezagutzeko, pertsonak dakan pixkat asmoa, motivazioak eta pixkat guztioi baliatzeko. Eta gero oso garrantzitsua ze, hemen elementu ezberdinak dazkagu prozesu honetan parte hartzen, eta hortik pertsonak bere borondatea erakutsi behar du, baina bai guk ikusi behar dugu proiektuaren baldintza minimo horiekin bat egingo duela, txikipena egongo dela. Ze hor, azken finean, gutxienez, €80 hilean, justo errenderi baten, Donostian ondon dagoen herri baten, eta horri bakigu zer suposatzen duen alokairuen prezioarekiko, oso samurra da. Orduan, hor bai, nolabaiteko filtroak jarri behar ditugu, benetan parte hartzen duen jendeak izaera komunitario hori edo proiektuarekiko atxekipen hori eta aurrera eramate hori egin alizateko. Eta orduan ja, hor pasatzen gera azkeneko pausura, ja dela, hor dokumentu ezberdinak, errentari dagokionak, errolda eta bar, pixkat hori sarrerari formalizatzeko. Justo, falta zeit. Guzti, hau, esan duan, azkeneko tarte honetan, esan duan guztia, oaintxe bertan errebisatzen ari gara, gero sartuko da pixka eta osnarketarekin, baina oain ordenantza errebisatzen ari gara, ze ikusten genuen, hor badaudela elementu batzuk, esperientzia praktikoarekin, ikusi dugu, hobetu ditzakegunak. Oso labur, honen ibilbidea, esan bezala, 2017an, Mareagora prozesutik eratortzen da etxebizitzaren arazoaren planteamendu hori. 18 eta 19 urteen bitartean, zehazki hitz egiten da etxebizitza komunitarioaz eta bere diseinuaz. 2019ko irailean gertatzen dira lehenengo sarrerak, eta hor pixkat hasten da izaera edo lan komunitario hori lantzen, garai hortan zegoen bide lagunarekin, eta gero COVID-aren parentesia iritsi zitzaigun. Eta horrek proiektu osoa kolokan utzi zuen, oso komunidade heterogenoa eta oraindik elkar ezagutzen ari zirela, hor oso kontestu zailean harrapatu gintuen COVID-ak, eta hortik aurrera ere, pixka komunidadeak faltan bota izan zuen, neurri batzuk hartu behar izan dira, edo pixkat beste nolako planteamendu bat. Eta 2021an, ja hasten da pixkat proiektuaren berpiztea eta osnarketa. Justo 21an da, adibidez ni 2021ko uztailean inkorporatu nintzen zinegotzi bezala, miren bidelagun bezala ere, 2021ko urrian edo azaroan iritsi zen bidelagun bezala. Hor egon ziren hito batzuk, pixkat, ia ikusten genuen berpiztea edo hausnarketa bat behar zuela proiektuak, baina gainera baliatu genuen perfil ezberdinak iristea eta pixkat
proiektuaren gidaritzan, perfil horiek egotea. Orduan, oantxe bertan, esan bezala, 2021 hasten gera hor berpizte eta berrezartze horrekin, eta, Mirendek bere papera azalduko dizue. Hau, kaixo, ni Zabalduz kooperatibatik nator ere, eta hori ez, urte bat daramat bide laguntza akonpainamendu hau egiten. Orduan, azkar azalduko dut pizkatxo bat nolakoa den nire rola, eta gero ja hitza emango diet Ernesto eta Jeniri, haiek daukate igual interesgarriena kontatzeko, bale? Orduan, azkenean zein da, nire rolaren funtzio horik importanteena da, hori ez, etxe bizitzaren eta proiektuaren akonpainamendu bat egitea, ez? Hasiera batean bai planteatzen zen rol puntual bat izango zela, ez? Urte baterako edo hori proiektu hasi zenean. Gero bai, COVID-a zela eta bar, ikusi zen, rol hori igual, puntualizatetik jarrai izatera pasa behar zela, ez? Eta azkenean zertan datza nire rola, ez? Hori, udaletxearen eta komunitatearen bitartekaria naiz, ez, modu batean. Azkenean, etxe bizitzako espazioak eta pixkat bizikidetza dinamika horiek errazten ditut, ez? Naiz eta helburua azken finean da, nire rola existitu behar ez izatea, ez? Baina, momentuz behar da, ez? Gero, adibidez, dinamizazioan ere asko laguntzen dut, ez? Jose Daniele komentatu duena pixkat, ez? Nola batzarrak gidatu ditut, pixkat monografikoak egin, eta bar. Ere konfliktoak sortzen direnean, pixkat ikusten dugu nola bideratu, nola tratatu, ere norbait sartzen denean prozesuan, sarrera hori zaindua izan behar da, ez? Orduan, hor jarraipen individual bat egon behar da hasiera horretan, eta gero, baino era berean, kolektiboa ere, ez? Eta, azken finean hori, ez? Proiektuaren, hori, izaera komunitarioaz, izaera komunitario hori bermatu behar da, ez? Eta nik horretan pixkat igual nire granitoaren aportatzen dut. Eta gero pixkat, hau importantea ikusten dut, igual hauek izan dira urte honetan izan ditudan ikasketa batzuk, ez? Edo egin dituan hausnarketak, ez? Azken finean ikuste dut hori, ez? Igual, gako importanteenetariko bat izan zela, etxe bizitza espazio seguru bat bilakatu behar, pasa behar da, ez dakit nola, de vivienda como ahogar, hori konotazio hori izan behar du, ez? Nitik gura, hori ere uste dut komentatu duela Jose Danielek. Eta horretarako azkenen finean, hori ez, arlo erlazionala lantzea ezinbestekoa da, gero kontatuko dizuete Ernestok eta Jenik, baina azkenean asanblada indartu egin da prozesu honetan zehar, eta azkenean horrek karri duena da implikazio maila igotzea, ez? Eta azkenean hori izan da ere gakoa. Eta, azkenean badaude prozedura eta dinamika batzuk, azkenean sistematizatu egin behar direnak, ez? Asanbladak, igual, entre patiozen ez dira behar, baina kasu honetan bai jarri behar, kalendarizatu egin behar dira, ez? Eta azkenean, hori ez, oso konplexua eta motela izaten ari da, hori egia da, baina nik uste dut polita eta eraldatzailea ere, ez, niretzako ere. Eta azkenean hori ez, zaintza prozesu bat da, gero limiteak eta espektatiben lanketa hori egin behar da momentu oro. Eta nik uste dut ere, azkenengo gako horik importantena da, hori ez, azkenean hiru parten arteko elkarlana eta kontraste etengabea, ez, hori, bide laguna, baina gero ere teknikoen eta asanblada komunitarioen arteko elkarlan hori. Orduan, orain, Jenik eta haiei emango dietitza eta haiek komentatuko dituzte pizkat, edo nolakoak diren, edo nolakoa den komunitatearen esperientzia. Apa, kaixo. Apa, bai. Sí, nosotros... ¿Mejor aquí a lo mejor? Vale. Bueno, nosotros vamos a comentar un poquito
cómo ha sido nuestra experiencia en la vivienda comunitaria y que aparte de una valoración personal, que cada uno de los inquilinos tendrían una valoración diferente, pero bueno, sí que yo voy a hablar desde cuando entré y un poco desde las sensaciones que recibí y cómo hemos ido desarrollándonos o creciendo desde ese momento, ¿no? Yo llevo muy poquito en la vivienda, llevo desde abril, pero sí que estaba muy ligado, lo conocía desde hace tiempo porque, bueno, a raíz de la tesina de mi máster ya conocí el proceso de la vivienda comunitaria que se estaba haciendo en Rentería y me pareció algo súper interesante y súper potente, ¿no? El tema es que yo llego en abril un poco y veo que la vivienda está en un proceso de reflexión. Hay un parón de reflexión y se está viendo cómo volver a coger un poco autonomía soberanía dentro de la vivienda, ¿no? Entonces lo que identificamos un poco los inquilinos es que la asamblea no tiene poder realmente. Es decir, no hay una estructura que tenga una implicación directa en la comunidad en la que residimos, ¿no? Entonces hay muy poco o hay un sentimiento comunitario que más bien creo que hay una reflexión de que si esto vale para algo, es decir, si vamos a la asamblea, qué implicación tiene, por qué estamos viniendo, ¿no? Porque hay un proceso muy individual, ¿no? en la vivienda. A mí me parece súper interesante en Entrepatio, que lo estábamos comentando anteriormente, porque era lo que ellos tienen desde el inicio, desde el grupo promotor, una posición crítica y política clara, era justamente lo que a nosotros nos faltaba, ¿no? Y un poco al contrario. Entonces, en el sentido económico, gracias a un proyecto público del ayuntamiento, etcétera, etcétera, teníamos muchas facilidades económicas, pero, claro, no había ese sentimiento comunitario, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, a raíz de ahí pues, se hizo una reflexión dentro de la asamblea de cómo podía la asamblea o las decisiones que se tomaran en la asamblea tener pues sí, significado, presencia, potencia, ¿no? Una realidad, ¿no? Que viéramos una realidad desde las decisiones de la asamblea en la vivienda comunitaria, ¿no? Entonces, a raíz de ahí se vio que era necesario crear una estructura dentro de la vivienda comunitaria, una estructura política dentro de la asamblea para que directamente las decisiones que tomáramos de la asamblea tuvieran esa implicación, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron diferentes debates y tal y cual y se propusieron pues darle poder o darle ese poder a cada uno de los inquilinos que asistían a la asamblea. Entonces decidimos hacer unos estatutos sociales de la vivienda comunitaria. Estos estatutos sociales que estamos desarrollando, yo creo que ya nos queda muy poquito, conviven con la ordenanza del ayuntamiento. Lo que pasa es que queríamos quitarnos, en la medida de lo posible, el tutelaje del ayuntamiento, porque si no, era el papá ayuntamiento es el que tiene que resolver los problemas de la vivienda comunitaria. Entonces no había una autogestión propia de la vivienda, ¿no? Entonces creamos esos estatutos sociales, los que, entre otras cosas, que luego los va a desarrollar Jenny un poco, cómo se estructuran y tal, y cómo se funciona la asamblea, cómo funcionan los roles, creamos portavocía, tesorería, tal. Ah, mira, aquí abajo. Ah, no está. Vale. Vale. Bueno, pues ahora luego lo explicará un poco Jenny. Entonces, bueno, y también una de las acciones que hicimos que nos pareció súper interesante y que el ayuntamiento nos acogió bastante bien en ese sentido es que en la nueva ordenanza que se está desarrollando ahora tuvimos una presencia de la propuesta que queríamos hacer en la ordenanza. Entonces nos leímos la ordenanza y como que añadimos cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que ha creado, yo creo que desde abril aquí más o menos, pues ha creado un sentimiento de empoderamiento. Creemos que la asamblea está poco a poco teniendo un crecimiento hacia la soberanía un poco o hacia la autonomía de la propia vivienda. Claro, nosotros veíamos que, yo que vengo un poco de otras experiencias comunitarias, veía que era
que no teníamos, que no veíamos que el poder que teníamos de decidir absolutamente lo que pasara de puertas para adentro en una vivienda, que es algo increíble. Para mí me parece súper potente porque siempre he vivido de alquiler malamente y no conocía a mis vecinos y tal, y era como, joder, ahora, es decir, vamos a parar a reflexionar sobre el poder que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces eso ha creado pues, un desarrollo de empoderamiento bastante guay en ese sentido, estamos muchísimo más presentes y está creando pues eso, un poquito de la soberanía o la autonomía, el poder de la asamblea, ¿no? Y en esa situación estamos ahora mismo, un poco. Si quiere, Jenny, comenta un poco cómo... Ahí. Sí, bueno, yo vivo actualmente en las viviendas, voy por los 2 años ya y, bueno, he visto en realidad casi una parte o la parte fundamental del cambio que hubo, porque la asamblea antes yo veía que pues la gente asistía, a veces no asistía, era como muy, bueno, no había una constancia que al entrar Miren, pues yo me he dado cuenta que lo primero que exigimos o vimos que era necesario, pues era que las asambleas sean más continuas, por lo menos decidimos que ahora que va a haber tantos cambios, pues dijimos que sería de 15 días mínimo, de momento, para hacer todo este proceso. También dijimos que haya un mínimo de personas, de por lo menos 2 o 3, ¿no? Sí, 3, y hubo un consenso donde explicó Ernesto, que eran los estatutos sociales, que nosotros básicamente nos comprometimos con las obligaciones y los derechos que tenemos como inquilinos. Dijimos que también era necesario ser más estrictos con las faltas de la gente, porque veíamos que unos dicen que trabajan y al final a veces era un cuento, ¿no? Que no asistían porque realmente a veces no les apetecía ir. Y nada, pues empezamos a hacer en los estatutos pues las sanciones, sí, y bueno, y también empezamos a crear roles en las asambleas para que así sea como más, para que nos impliquemos más. Decíamos, pues bueno, que alguien se ocupe de ponerlo en el grupo para que la gente pues lo vea. Si se les ha olvidado, pues por lo menos que se levanten y vean en el WhatsApp que tenemos reunión y que la gente se vaya apuntando. Y que si es necesario, pues ir a tocar los timbres a la hora de la reunión. Y bueno, después pensamos también que era necesario que haya un portavoz directo con ayuntamiento, porque antes veíamos que pues a veces mandando solo correos electrónicos y que no sea, que no nos respondan al momento porque habían realmente problemas graves, pues dijimos que tiene que haber por lo menos uno de la vivienda. Y luego también dijimos que… la comisión de acogida… sí. Lo de la comisión de acogida se refiere a que los nuevos integrantes que quieran venir y participar del proyecto pues tengan un día para ir a ver y conocer el proyecto. Ernesto, de hecho, creó el protocolo para esa visita que va a haber con el nuevo integrante. Y luego la tesorera, que también es una de las vecinas mías, que se está encargando pues, de recolectar para hacer unas actividades, por lo menos estamos empezando, que son muy simples, de un cideforum, a comprar… ¿Quién iba a dar un taller de salsa en una semana, por si queréis venir? Sí, pues por lo menos para incentivar, sí, un poquito, que no sea tan… Porque a veces hacer solamente las asambleas pues es muy aburrido, es como ir y escuchar otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, ¿qué está pasando esto? Pues es como que se da vueltas en el mismo tema, pero a veces suele ser muy aburrido, ya es como, ya sabemos que necesitamos pues un orden de limpieza, de asistencia, de implicación, pero luego seguimos viendo que hay gente que pues pasa de esas cosas, entonces decimos pues
para que por lo menos haya un poco más de implicación, vamos a hacer comidas, cenas. Hemos dicho que ahora vamos a crear pues algunas cosas antes de la asamblea, por lo menos para que no sean tantas asambleas continuas, pues ¿cómo dijimos que iba a ser? Sí, los talleres autogestionados por nosotros mismos, que queramos enseñar, pues, por ejemplo, decía una compañera mía, pues yo sé inglés y si alguien necesita un básico de inglés o algo porque tiene exámenes o lo que sea, pues que me lo diga y yo lo puedo dar. O sea, es algo que queremos hacer para que nosotros nos conozcamos también, porque al final yo, de la gente que cuando entré he conocido, ya no están, la mayoría se fueron, entraron nuevos, menos mal, veo que hay muchísima más implicación que antes, entonces estoy muy contenta ahora. Realmente veo este cambio y me está gustando, o sea, por lo menos digo yo, si todos nos ponemos en ese plan de queremos que esto salga bien y queremos que tampoco no tengamos ayuntamiento ahí, pues no sé, diciéndonos siempre, o por lo menos siempre por problemas, que tenemos que estar en contacto con ellos. Y se ha reducido mucho. Sí, estamos creando la comunidad ahora. Creo que de nuevo estamos cogiendo un poco esa responsabilidad y además estamos haciendo, como yo creo que es lo más importante que está saliendo ahora, un ejercicio de honestidad con la comunidad. A la hora de utilizar los espacios comunes, tenemos llave todo el mundo, algunas veces pasan cosas, entonces yo no quiero estar encima con un control, ¿sabe? Tal. No, vamos a hacer un ejercicio de honestidad, ¿sabes? No ha pasado nada, si se ha roto el horno, se ha roto el horno, no pasa absolutamente nada, pero vamos a comunicarlo para que el próximo que llegue no se encuentre el pastel, ¿no? Entonces, yo creo que estamos haciendo ese sentimiento comunitario y que poco a poco se está fraguando. Y una de las cosas que ha comentado Jenny, que es súper interesante, es la comisión de acogida. En este sentido vimos que una de las limitaciones o dificultades que teníamos es que en la institución, o al ser un proyecto institucional, ¿no?, como por parte pública, el ayuntamiento puede llegar hasta un límite de ver qué persona está alineada o no con el proyecto, pero nosotros sí lo podemos hacer. Nosotras sí tenemos la autonomía para poder decir no si es válido o no válido, sino para poder tener una charla cercana con esa persona y ver pues sí, esa cosilla de decir, joder, esta persona cree en este proyecto, ¿no? Se le ve ilusión, se le ve con ganas, ¿no? Entonces eso lo hacemos a través de la comisión de acogida y en la comisión de acogida al final lo que le pasamos es un feedback al ayuntamiento y le decimos, oye, nos ha parecido súper guay esta persona, le hemos comentado el tema de las horas comunitarias, aparte de las horas que tiene que hacer cada inquilino como voluntariado a alguna entidad y tal, aparte nosotras tenemos la responsabilidad de hacer una serie de horas comunitarias internas y externas. Esas internas se basan en limpieza, asistencia a la asamblea, etcétera, etcétera, y las externas son para la comunidad, para rentería. Es decir, nosotras queremos que este espacio que tenemos 2 salas, que son la hostia, puedan ser utilizadas por el barrio. Es decir, que el barrio venga aquí, venga a la vivienda a decir, tenemos un colectivo un colectivo feminista que no tenemos dónde reunirnos en rentería, no sé qué, toma. Nos gustaría hacer una charla de poder popular, de no sé qué, ¿sabes? Tener el espacio y no tampoco tan formal y tan asambleario, ¿sabes? Pues yo qué sé, si queréis hacer no sé. Lo que queremos es que el pueblo se acerque a la vivienda y diga, oye, esto se puede hacer, y nosotros valoremos, ¿sabes? No, sin restricciones tampoco, sin limitaciones, ¿no? Y con la comisión acogida, pues eso, se está haciendo ese acompañamiento y ahí estamos viendo cómo al final no es una decisión, pero sí es saber qué tipo de persona va a entrar, si está alineada con el proyecto y sobre todo posicionar el proyecto, posicionarlo políticamente.
porque si no tenemos ningún filtro de ese tipo, lo que va a pasar es que hay muchos jóvenes y muchas de nosotras que estamos súper precarizados por la vivienda. Entonces, si vemos una vivienda que se puede entrar por 90 euros, yo voy a entrar del tirón. Y a mí me da igual la comunidad, me da igual quién no sé qué, lo que quiero es estar tranquilo, porque una de las cosas que mayor nos cruza en este sentido es el capital, ¿no? Es la economía, es el dinero. Entonces, lo que estamos intentando transmitir a la comisión desde la comisión de acogida es que la vivienda no es un chollo en términos capitalistas, ¿sabes? Sino que hay que aportar, que hay que ser proactivo, que hay que tener ilusión por el proyecto, y eso poco a poco ir desarrollándolo o ir gestándolo en los términos dentro de la asamblea, dentro de los talleres que se hacen, dentro de diferentes movidas. Eso sería un poquito. Y ahora, bueno, cada una ha contado un poquito su parte, pero sí que nos parecía súper interesante hacer una reflexión conjunta, ¿no? En torno a quizás limitaciones del proyecto y también retos, ¿no? De cara un poco al futuro, ¿no? Y también hacer con ello un ejercicio como de honestidad, ¿no? Y pues estábamos comentando la importancia que hay, o sea, la importancia que tiene ¿no? Que al final la comunidad, la institución, ¿no? Pues co-creen, pero de una manera real. Entonces, por eso, ¿no? Queríamos hacer ese ejercicio y también, si ya os animáis a lanzar preguntas, también podemos integrarlas en ese ejercicio. Yo quería empezar con unas reflexiones que hemos estado haciendo, ¿no? Estos días un poquito también al hilo de preparar esta sesión, pues bueno, nos hemos reunido, bueno, ya sí que en la primera asamblea que hicimos después de agosto sí que hicimos una pequeña reflexión en torno a, bueno, ¿no? Cómo había ido el año académico y cómo queríamos enfocar también este año, ¿no? Y sí que salieron varias cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a empezar soltando alguna cosilla, pero uno de los retos que tenemos ahora un poquito es seguir dando a conocer el proyecto, ¿no? Y que, o sea, socializarlo y que la gente se acerque a él. Pero también tomando un rol activo, yo creo, ¿no? Desde la asamblea, ¿no? Entonces, en ese sentido, también os invitamos a darlo tanto a visitarnos si os apetece, como a darlo a conocer, igual conocéis a personas allí o lo que sea. Luego hablábamos también de, sí, un poquito, que otro de los retos de este año también, pues sería un poco cómo trabajar el aspecto de eso, ¿no? De esa apertura al barrio, ¿no? Sí que quizás vemos que en el imaginario del barrio y de la comunidad, pues hay veces en las que cuesta, ¿no? Un poco, y no, quizás, pues no todo el mundo está con los brazos abiertos, ¿no? Entonces sí que queremos hacer cosillas, pues desde algo tan simple como puertas abiertas para que la gente, cualquier vecina pueda venir y conocer el proyecto y que vean que, ¿no? que se dé esa simbiosis. Sí, además vemos la necesidad de eso también porque, bueno, por los diferentes procesos que ha pasado la vivienda no tiene buena fama en el barrio. Es decir, yo no sé lo que piensa el barrio alrededor, pero bueno no es seguro. Entonces, ahora que estamos empezando a coger un poquito las riendas de un poco del barco poder decir, venid aquí, nos mordemos, somos súper amables y súper guachi, venid que os invitamos a un café, ¿sabes? Y conocer el proyecto, porque sí que ahora está un poco más vinculado hacia eso que se creó desde Marea Agora, ¿no? en su día, ¿no? Sí, eso es. Hay un punto de partida también que nos lleva a esa modificación de la ordenanza, y es que haya una formalización también, digamos, en los términos en los que nos movemos dentro de la administración pública, para que todo ese proceso tenga su cobertura. O sea, realmente, como ya habéis visto en la cronología que os he explicado, la historia de la vivienda comunitaria ha sido una situación de excepcionalidad casi desde el inicio, porque en el momento que empiezan a generar esas dinámicas para aprender cómo tiene que desarrollarse el proyecto es cuando llega la pandemia. Y entonces, de repente, pues no se pueden hacer horas comunitarias. De hecho, el tema de las horas comunitarias ha sido una cuestión muy problemática, porque las entidades en las que se hacían, claro, con el confinamiento obviamente no se puede hacer nada,
después del confinamiento, con todo el mogollón de restricciones que hemos tenido hasta hace 4 días, ha resultado muy complicado, y a eso ha añadido también pues un poco eso, la gestión de la convivencia interna en la comunidad entre gente que podía estar como más ideologizada y más en una clave más de proactividad hacia el proyecto, y otra gente que no estaba en absoluto en ese sentido. O sea, ahí de repente se juntaron como muchos factores que lo que hicieron fue que a la vuelta de la pandemia, a la vuelta de la pandemia, o sea, a la vuelta del confinamiento, pues esa situación fuese muy precaria, y ya empezamos con esa excepcionalidad que, por ejemplo, nos llevó desde el ayuntamiento a tener las entradas, por ejemplo, cerradas. O sea, hubo durante muchos meses en los que no se podía acceder a la vivienda porque se veía que la situación era muy delicada y que si se seguía metiendo gente, lo único que se iba a hacer era añadir presión y que que no era beneficioso para nadie. O, por ejemplo, con la utilización de las zonas comunes, ¿no? O sea, en todo ese momento raro hay un mal uso casi continuo de zonas comunes, se llega a cerrar, y todo eso en el momento que ya empezamos. O sea, hay una parte, digamos, que yo, a ver, un poco por mi experiencia práctica, porque es al final cuando entro yo, en la que el técnico del departamento y yo cogemos y decimos, venga, vamos a tener que hacer aquí una tutela activa por parte del departamento porque no nos queda otra. Y entonces, claro, el dar el salto a vamos a hacer una ordenanza, vamos a darle otra clave a esto, vamos a reconocer, por ejemplo, el hecho de que la Asamblea tiene que ser un ente autónomo, soberano, con capacidad de decisión, pero también conjugándolo con las limitaciones propias de la Administración, y también entendiendo que es un proyecto que lanza el Ayuntamiento, ¿vale? Que hay una necesidad, desde luego, expresada por la gente joven en el pueblo, pero el proyecto, tal y como está diseñado y tal y como se concibe, es nuestro proyecto. Entonces, hay que equilibrar todo eso. Entonces, llegamos a este punto de decir, ordenanza nueva, vamos a formalizar muchos de los cambios que hemos ido introduciendo en el día a día, porque gran parte de las cosas que se hacen ahora, por ejemplo, ni siquiera están recogidas en la actual ordenanza. Entonces, ya damos el paso a oficializar eso. Hacemos un reconocimiento explícito a que la Asamblea puede tener, por ejemplo, un régimen de organización interna, ¿no? Que se materializa en los estatutos sociales, pero es que, de hecho, hay ¿cómo decirlo? Hay un reconocimiento de que hoy son los estatutos, pero si mañana la comunidad dice que hay que hacer llámesele X al documento, pues eso también queda recogido. O sea, hay un reconocimiento de esa soberanía, siempre y cuando también residiendo la capacidad ejecutiva, ¿no? O sea, quiero decir, los contratos los sigue oficializando el Ayuntamiento. Las sanciones, por ejemplo, por las que una persona puede ser sancionada incluso con la expulsión del proyecto, sigue residiendo en el departamento, ¿no? O sea, seguimos manteniendo esa capacidad. Pero hay un juego de soberanías importante, hay un reconocimiento explícito de esas soberanías que va acompañado también de esa actividad, esa proactividad que tiene la Asamblea. Sí, yo solo quería matizar que al hilo de esto, concretamente con la ordenanza, cuando se propuso desde el Ayuntamiento una serie de cambios y se pasaron directamente a la Asamblea. Porque, como ha comentado Jenny, ya había un canal que vinculaba Asamblea y Ayuntamiento sin necesidad de tener que pasar por mí, ¿no? Y de los cambios que se hizo un pequeño grupo en el que pues, se leyó toda la ordenanza y se propusieron cambios, y quizás un 80% de esos cambios están recogidos en esa ordenanza. O sea, que no es es verdad. O sea. De hecho, hicimos un ejercicio que además fue a propósito así, y es que cuando planteamos, vamos a ir como la técnica actual, Ushue y yo, a la Asamblea de la Vivienda, y planteamos que vamos a hacer el cambio de la ordenanza. Y nosotros ya teníamos un borrador perfilado, pero lo que hacemos con la comunidad es presentar la ordenanza en vigor y no les explicamos qué cambios queremos hacer. Era un poco ese ejercicio de decir, a ver hasta qué punto estamos en la misma onda. Y la sorpresa fue que en el momento que hacemos la primera devolución había un grado de afinidad muy importante. Entonces, claro, es que con esa base, al final, los consensos entraron directamente en el borrador de la ordenanza, y los disensos los hablamos con toda naturalidad, explicamos los porqués, desarrollo, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, ahí se ha dado un debate natural. Y, por supuesto, también entendiendo que, o sea, parte de ese reconocimiento mutuo, digamos, en este debate, pasaba porque pues una reunión la hicimos de debate sobre la ordenanza en la vivienda comunitaria, y la segunda fue en el Departamento de Juventud. O sea, un poco también, incluso en la escenificación de todo eso, también hemos intentado que la gente también identifique qué es lo que estamos haciendo, y que lo que decimos también se materializa, bien por escrito, bien en las acciones que llevamos a cabo.
Y ahora el punto en el que estamos es que ya tenemos un borrador de ordenanza que está consensuado por todas las partes. Incluso se lo hemos presentado a los grupos de la oposición, ya en la parte política, se lo ha presentado a los grupos de la oposición antes incluso de llegar, digamos, al cauce habitual que tiene que tener una ordenanza. Entonces, ahora mismo, este proyecto, pues, ha contado con… O sea, el proyecto original partió de un proceso participativo. Ahí intervinieron personas, o sea, gente joven, como individuos, como entidades sociales, políticas de todo tipo. Hubo incluso alguna entidad deportiva y alguna cultural también involucradas en el proceso. O sea, ahí participó mucha gente. En esta no podíamos llevar a cabo un proceso de esa magnitud, pero sí que hemos intentado que sea lo más amplio posible. Y bueno, en eso estamos. No, yo, por último, bueno, no sé si mis compañeros tienen algo más que decir, pero vamos que… Por último también, no sé si podemos transmitir algo al proyecto que estáis montando ahora en Usurbil y tal, sobre todo, y desde mi experiencia personal, es que no abandonéis el proyecto comunitario. Porque si se abandona eso, si no se crean esas estructuras para mantener vivo al proyecto, al final… la deriva de las vidas diarias que tenemos en el capitalismo nos lleva hacia una individualización. Es decir, tenemos que crear herramientas que puedan contrarrestar a esta deriva, porque si nos dejamos llevar la deriva acabamos pues viviendo como si estuviéramos pues, en cualquier piso alquilado, sin conocer a nuestros vecinos y tal, ¿no? Entonces, sobre todo eso, crear esas estructuras de empoderamiento y de soberanía dentro de la propia comunidad. Bueno. Gracias. Bueno, mila esker zuen azalpenengatik. Nik uste dut Ernesto zuk esan duzun bezala, klabe asko eman dizkiguzuela azkenean, bueno, bertan bizilaguna zaudete, bertan eta olako erreferentzia izatea hain hurbil ja duzuten rekorridoakin, azkenean Txirikordarentzako prozesuaren edo martxan jartze hontan oso baliagarri izango da. Orduan, guain tartetxo txiki bat galderentzako, eta gero ja Txirikordaren aurkezpen pixko laburbildua. A ber, niri egin dizuen aportazioa iruditzen oso importantea eta oso interesgarria, baina kezka bat sortu zait. Eta egia da, Ernestok esan duen bezala, gazten etorkizunaren baita jartzen badugu ikuspuntua, dudarik gabe etxebizitzaren falta eta beharrak oso nabarmenak dira. Txarrak dira, baina horretaz aparte ere bai, zuk esan duzun bezala, gazteak badaukate beste almen bat, agian adin bat daukagun jendeak ez daukaguna. Dela komunitarit batean sartzea, bizi iraupenak egitea, eta egia da, martxa jartzen dugunean entidade publiko batetikan edozein eginkizun edozein programa, dudarik gabe esperientziak ekartzen ditu alde honak eta alde txarrak eta horiek berriztu beharrak. Hortan ez nago, eta egia da esperientzi hori badagoela. Baina pixka bat jenik esan duen ikuspuntu bat bai kezkatzen. Bera badara mazki 2 urte hor bizitzen, eta gaur egun oso jende gutxi geratzen dela berarekin sartu zen jendea. Orduan ere kezka da. Jende hori ikuspuntu batekin sartuko zen zuen etxe bizitzako proiektuan, agian akats batzuk ikusi ditu eta ez ditu onartu baldintza batzuk, edo ze ikuspuntu hain individualistak arrizun bat etzula egin naiz gero tartean egon garai batean COVID egoera, eta orain zetorri zaio etorkizunean etxe bizitza bat lortu du eta alde egin du zuen proiektutekan, hori da niri pixka bat eskatzen hauena. Dudarik gabe guk martxan dakagun proiektu bada, udaletxean, eta egingo ditugu aportazio batzuk. Baina argi dakaguna da, irizpide batzukin funtzionatuko dugula, orduan nik pentsatu nahi dut, sartuko zaizkigun gazteak ikuspuntu batek ekarriko dutela, eta zuk esan duzun bezala, partizipazio izugarria egon duzen horeretan, jende pilo bat aportatu zuen, eta dudarik gabe, sartzen zirenean esperientzia batean, bizitzen duzun hori aldaketak eduki behar ditu. Baina, ia sartu ziren guztiak aldeiteko, hor ze faiatu du, hori da nire kezka. Guk ere erantzunik ez dakago. Bueno, si quieres responder tú. Sí, yo
lo que diría que más falta hizo en ese momento y fue la implicación de algunos individuos y de otros. O sea, los inquilinos estábamos divididos por la mala convivencia. Entonces, había gente pues que se cansó, porque la pandemia duró 2 años y en esos 2 años pues los que, o sea, estábamos entre los que hacían y los que no hacían y aportaban. Entonces, era el colmo ya. Yo la verdad es que como no conocía el proyecto, porque yo entré en septiembre cuando inició la pandemia, o sea, era como cuando se estaba aliviando un poco, pero entre que se dieron también muchos malos usos de las zonas comunes y bueno, pasaron muchas cosas. Y es como que algunos pues dijeron algunos estaban muy cómodos y lo malo es que no soportaban ya, o sea, no querían ni encontrarse a la gente en las escaleras. Era más que nada ese tipo de choque, por así decirlo. Bai, hor, pixka gaitzagatik. Hasieran, bai eman zen prozesu bat, osea, etxebizitzaren diseinuan bertan, pixkat hor, 61 lagunek hartu zuten parte, baina gero proiektuaren hasieran, proiektuan sartu ziren, etxebizitzan bizitzen hasi ziren taldea oso txikia izan zen, ikusita ez parte hartzearekin alderatuta. Osea, hasieran 14 pertsonak, honek 26 logela ditu, eta 14 pertsona sartu ziren etxebizitza hortan. Gero jendea gehitzen joan zen, joan etorriak egon ziren, eta pandemia asterakoan hor, zenbaki kopuru hortan egin biltzan, 15-16 bat pertsona. Eta hor, pixkat jenik seinalatzen duena oso garrantzitsua izan zen. Osea, bai baze honor kolektibo bat, igual ideologizatuago edo pixkat proiektuaren mamiarekin, atxikipen handiagoa zuena, eta gero beste asko, komunitatearen asuntoa komplementarioa zen, eta gehien bat azkenean baldintza ekonomikoek mugitzen zuten ara bertaratzea. Eta hori hala izan zen, osea, genitun filtroak ere, bai aurre ikusten zirenak, igual gero errealitateak esan zegoen, beste modukoak izan behar eta pixkat saltza guzti hortan izan zen pandemiaren asuntoa, eta hor sortu ziren gabezia guzti horiek. Orduan, klaro, horrek azkenean jendea asko desgastatu zuen. Ja pandemiak berak izan zuen eragin zegoen desgasteaz aparte, horrelako inguru giro bat izatea, are gehiago okertu zituen gauzak. Eta hor, pixka eta hausnarketa hortan, ez dugu itxoin ordenantza martxan eukitzea aldaketak txertatzeko. Adibidez hori, pixka eta hasieran ezaldu dana, etxe bizitzak sarreretarako egiten duen bisita hori, edo bidelagunarekin bilera, edo horrelako elementuak adibidez ordenantzan ez dira agertzen, horiek gerora txertatu ditugu, baina bai ikusten genuelako hori falta zitzaigula. Jendea eskaerak, mordoa dira, eskaera informalak. Departamentura datoztenak, en plan de, oye, que me han dicho que hay unas viviendas aquí baratas tal y cual, horrelakoak barra ditugu. Baina, bai, horre egon da, salto kualitatibo bat, azkenean bere garaian ere hola egiten zen, baina bai orain ikusi dugula, beste mekanismo batzuk behar ditugula, bermatzeko mami hori edo proiektuaren mami hori mantentzen dela. Eta gero azkenian, jendeak ere, hau azkenian emantzipaziorako proiektu bat da. Jendeak ere, bere bizibaldintzako betu dituen inean, horrelakoak ere badaude, ez dira gehiengoa, baina badaude bere bizibaldintzako betu dituztenak eta hortik salto egin dutenak. Hori gertatu da ere. Bai, Sebas, adibidez, izan dara, gainea, horre pena eman zigun alde egin zunean, ze gainea oso elementu aktiboa izan zen komunitatean, eta honek, oso gaina hor dabil, aurra eta guzti, eta azkonduta eta guzti hori, baina, horrelako perfilak ere badaude. Gehienak, azkenean hori, desgaste horren gatik alde egin zuten, baina, horrek, esperientzia horrek, azkenean albidetu digu, hausnarketa honetan, elementu gai saltatzen. Gaur egun, 8 dira, bai, 8 daude, goentxe bertan. Bai.
Gero, duela ez asko eskatu zidaten oposiziotik sarrera eta irteeren balantzeak pixkat hori zenbakitan, eta, klaro, egon dira, de hecho nien nintzen den konstiente izan, baina sarrera eta irtera asko egon dira. Guztira igual, 30 pertsona baino gehiago pasa dira etxe bizitzatik, bakoitza bere iraupenarekin, baina bai, guentxe bertan gabiltza pixkat enoraz bajas. Baina, bueno, por lo menos, egon diren azkeneko irteerak dia gauza gundengatik. Por lo menos ja hori aldatu da. Bai, hori, bakar, ikusi dugu ere hori, sartzeko prozesu horretan argi eta garbi egon behar dela zer implikatzen duen etxe bizitza horretan sartzea. Ez da, prozesu horretan egon behar garela guzti. Bai etxe bizitzako azkenean nahi kontatuko diete, oye, tío, vas a entrar si estás dispuesto a hacer A, B, C, y sobre todo si tú te ves haciendo esto, ¿no? Que hori comentatzen, eso comentaba con Ernesto el otro día, ¿no? Que al final una de las claves también es que una vez que la persona conoce el proyecto diga, oye, es que yo me veo en esto, ¿no? Y tiene que ser esa actitud proactiva de esa propia persona, ¿no? Pero yo creo que hay que incidir en ese proceso, incluso si hace falta una formación, ¿no? Porque quizás no todas estamos súper politizadas y tenemos un discurso de lo comunitario, de lo no sé qué, súper trabajado, ¿no? Pero por eso hay que hacer ese proceso y que la persona sabe a qué entra y qué responsabilidades tiene un poco, ¿no? Bai, y que el proyecto no, es decir, que no queremos que todo el mundo esté súper politizado y sea súper militante y tal, sino que sea un proyecto político y que quien esté dentro sea como sea. Es decir, no hace falta que tengamos 50 horas de militancia a las espaldas, ¿sabes? Sino pues esa influencia. Hace poco yo fui como de la persona de la comisión de acogida y vino una chica que me pareció maravillosa porque no venía de proyectos militantes absolutamente ni nada, pero lo que le explicaba, bueno, pues hay aquí unos deberes, unas obligaciones, no sé qué, unos derechos, tal, tiene que limpiar, tiene que asistir a la asamblea, no sé qué, tenemos que hacer comunidad. Y ella me decía, normal, ya está, ya está. Y digo, pues eso es. No, es que no hay más tampoco. Es decir, no necesito que me haga un discurso sobre lo comunitario y tal, sino simplemente tener esa esencia, ¿no? de querer compartir, de querer vivir en comunidad, ¿no? Un poco. Bai. Una pregunta en base a eso también. Antes igual habéis dicho que pasó un montón de personas, no sé qué, pero ahora que estáis un poco más pues, con la comisión de acogida y todo eso, y no sé si os ha pasado, pero ¿habéis pensado cuando llegue o si llega algún caso de pasar todos esos filtros y que luego os dais cuenta que una persona pues no convive en comunidad o tal? Y creo que habéis dicho algo de sanciones y tal, y eso ¿cómo habéis planteado o si habéis planteado algo ahí? Vale, como hemos comentado un poco, es decir, existen como dos... no sé cómo llamarlo, dos bloques de limitación. Bueno, está por un lado la ordenanza, que tiene sus mecanismos de faltas y sanciones, y luego están los estatutos sociales, que es un mecanismo propio elaborado por la propia asamblea, ¿no? Entonces, si una persona lo hemos dividido pues, en faltas leve, grave y muy grave, que pueden ir desde pues, no asistir a las asambleas 3 veces consecutivas, conlleva, me lo estoy inventando, ahora mismo no me acuerdo, pero puede conllevar pues, una falta leve o si hay una agresión, puede una falta muy grave, ¿no? Y cada una tiene unas consecuencias o un tipo de sanción, mejor dicho, ¿no? Y estas sanciones van dentro de la propia asamblea, porque sí es verdad que lo que queríamos quitarnos es el tutelaje. Es decir, si no asiste una persona 3 veces a la asamblea, que vamos al ayuntamiento y decimos, oye, que esta persona... No, que la propia asamblea pueda decidir, ¿no? Entonces sí que tenemos pequeñas sanciones que el ayuntamiento no puede realizar porque es meterse demasiado en fango, pero sí lo puede hacer la propia vivienda comunitaria. Entonces puede ir de la prohibición del uso de espacios comunes hasta
pues si es una falta muy grave, etcétera, etcétera, pues hacia un poco a ser como de asesor al ayuntamiento y decirle, oye, mira, ha pasado esto y dentro de la asamblea se ha creado una comisión sobre lo que ha pasado y se ha decidido asambleariamente que esta persona se tiene que ir de la vivienda, ¿no? Un poco así, ¿no? Pero sí que es verdad que nos gusta en ese sentido porque las decisiones, o desde el primer momento hasta el final, bueno, no hasta el final del todo, porque nosotros no podemos tomar un tipo de decisiones como es la expulsión de una persona, pero hasta casi el final es un proceso que toma la propia asamblea, ¿no? Y sí, y nos ha pasado, claro. No, y ahí hay una cuestión importante y es que en la ordenanza se hace una apuesta por acompasar, o sea, que el régimen sancionador que reflejamos en la ordenanza vayan las mismas claves que el que tiene la comunidad, con diferentes medidas y con diferentes contenidos, pero con la misma graduación. Entonces, un poco lo que dice Ernesto, pues el ayuntamiento no se va a meter a sancionar a una persona porque ha dejado sucia la cocina comunitaria, pero si ha habido una agresión, por ejemplo, la asamblea tiene una forma de graduar pues eso, ese hecho y avisar al ayuntamiento y decir, pues ha habido una falta grave que implica a esta persona por este motivo. Y nosotros ya pues tenemos algo a lo que agarrarnos pues también para ejecutar la sanción correspondiente. ¿Ahí? Y del mismo modo, a nosotras no nos interesa o no nos incumbe si uno de los inquilinos está pagando o no la renta, porque es una cosa individual de esa persona y no tenemos que meternos en eso, ¿sabes? Entonces, eso ya sí es una cosa con el ayuntamiento, ¿no? Pues es ese híbrido ahí un poco, ¿no? Pero como respondiendo a tu pregunta, claramente es algo a lo que le dedicamos mucha energía. O sea, porque sí que ha habido muchos casos en los que pues ha habido personas que no sean, que reiteradamente han roto su compromiso con su contrato y con la asamblea y que al final te das cuenta que esa persona no tiene que pertenecer al proyecto y bueno, pues ahí empiezas ya un proceso de reflexión, primero con esa persona, luego a nivel ya más del ayuntamiento, de la asamblea. O sea, al final sí que es algo que ocurre y que está en el día a día también. Y de hecho, pues eso, pues es una realidad, ¿no? Bai. Barkatu baino moztu inbar dizuet. Bueno, mila esker, zuen azalpenengatik.